Buenos días. Bienvenidos a la Catedral de Santiago. Te recordamos el protocolo de seguridad contra el COVID-19. El uso correcto del cubrebocas es obligatorio durante toda tu estancia en el templo. Ocupa solo los lugares designados, 4 personas por banca y no te muevas de tu lugar. Respeta la sana distancia de 1,5 metros al salir y al caminar por los pasillos. Les invitamos a poner en vibrador o silenciador su celular. Les informamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez. Las lecturas del día de hoy las encontraremos en el folleto de nuestra novena de la página 34 a la página 39. Cuarto día. El bautismo, fundamento de la sinodalidad. En el primer milenio, caminar juntos, es decir, practicar la sinodalidad, fue el modo de proceder habitual de la Iglesia, entendida como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A quienes dividía el cuerpo eclesial, los padres de la Iglesia opusieron la comunión de la Iglesia extendida por todo el mundo, que San Agustín describía como concordissima fidei conspiración, es decir, como el acuerdo en la fe de todos los bautizados. Aquí echa sus raíces el amplio desarrollo de una práctica sinodal a todos los niveles de la vida, la Iglesia local, provincial, universal, que ha encontrado en el Concilio Ecuménico su manifestación más alta. Es en este horizonte eclesial, inspirado en el principio de la participación de todos en la vida eclesial, donde San Juan Crisóstomo podrá decir: Iglesia y sínodo son sinónimos. Muy buenos días. Las intenciones para esta misa del día de hoy son las siguientes. Se pide por la Vicaría de San Juan Pablo II, por todos los migrantes, maestros y personales de la educación. En acción de gracias de la familia Rosales Sade, familia Chávez Rosales, por los bienhechores de nuestra parroquia y sus familias, por la pronta canonización del venerable siervo de Dios Jesús María Chavarría y Aguirre. También pedimos por las necesidades de las familias Cázares Martínez, Cázares Flores, Cázares Revilla, Gaitán Cázares, Lozano Cázares, Acevedo Cázares, Alvarado Cázares. Por la salud de Jesús Casas, Redondo, Antonia Martínez Valdés, María Guadalupe Ramos Dávila. Por eterno descanso de los deudos de las familias de Sendejo Rodríguez, Pérez Galván, Subaldeas y Fuentes. Por Olivia Valerio Cortés, Francisco Cantú Martínez, Carmen Cabello González, Carlos Flores Gámez, Carlos Julio Flores Cabello, Carlos Adrián Flores Garza, Dora Elia González Figueroa, Juana Sánchez Rodríguez, Juan Antonio Pérez Sánchez, Cortés Sánchez, Socorro Lara, Eulalia Mata, María Luisa Lucio Velázquez, Raimundo Mata Puente,
Celia Rodríguez Gómez, María Valero de Mata, Eric de Jesús Mata Rodríguez, Ricardo Puente Quintero, Esperanza García Alcalá, María Dávila Valdés, Delfina Dávila Valdés, Simón Dávila Valdés, Lala y Maruca Rodríguez, Isidro Ilustra, Monseñor Francisco Villalobos Padilla, por los presbíteros Patricio Quinn, Miguel Quinn, Pedro Quinn, Benjamín Quinn. Dale, Señor, el descanso eterno. Agregamos a estas intenciones a todas las niñas y los niños enfermos y también a Julio, un amigo de trabajo que también está muy enfermo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, estamos en nuestro cuarto día del novenario. El día de ayer nos tocó reflexionar sobre la palabra de Dios, que es un arma poderosa que nos libra del pecado y abre nuestro corazón para que podamos caminar juntas y juntos los miembros de la Iglesia y también cumplir con la tarea que el Señor le da a la Iglesia de generar la comunión con Dios, de toda la familia humana con Dios y de toda la familia humana entre sí. Y el día de hoy también reflexionamos sobre un arma poderosa que tenemos quienes hemos recibido la gracia del bautismo. En el bautismo nosotros tenemos un arma poderosa para hacer el bien. Bien, repito, dentro de la Iglesia y bien hacia toda la familia humana, allí en donde la Iglesia debe ser fermento de comunión, fermento de amor y de vida bondadosa y también honesta de toda la sociedad. También eso nos toca reflexionarlo también durante estos días. Con humildad de corazón le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados y nos preparamos así para obtener un mayor fruto de nuestra Eucaristía y de nuestro novenario. Y decimos con humildad: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Dios nuestro, que por el bautismo nos haces participar del misterio de la muerte y resurrección de tu Hijo, concédenos que, fortalecidas y fortalecidos por el espíritu de adopción de hijas e hijos, nos mantengamos fieles a la vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Favor de sentarse para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas las encontraremos de la página 34 a la página 36. Del libro del Eclesiastés. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quienes se agotan trabajando y ponen en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tienen que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos los trabajos y afanes bajo el sol? De día dolores y penas y fatigas, de noche no descansa. ¿No es también eso vana ilusión? Palabra de Dios. A la palabra de Dios responderán todos: Señor, ten compasión de nosotros. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día, que ya pasó como una breve noche. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana, y por las tardes se marchita y se seca. Enséñanos a ver lo que es la vida, y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y de prosperidad nuestras obras. De la carta a los romanos. Hermanos, ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte?
Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una nueva vida. Si la comunión en su muerte nos injertó en Él, también compartiremos su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, si hay una muerte para el pecado, que es para siempre, también hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo, ha muerto, y no obedezcan a sus deseos. No le entreguen sus miembros, que vendrían a ser como armas perversas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto a la muerte, de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola: Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y mis queridos hermanos,
El día de hoy en este novenario, en el que la temática es el camino sinodal que la Iglesia debe hacer, y esta convocación a una peregrinación sinodal de la familia humana, animada por nosotros. A nosotros nos ha convocado el Papa para que animemos a toda la sociedad, para que animemos al mundo a caminar juntos. ¿Y qué significa caminar juntos? Significa pensar en el bien de todas y todos sin excepción. En el libro del Deuteronomio está una orden de Dios al pueblo: yo les he dado leyes justas que a ustedes les permitan vivir todos bien. No debe haber ningún pobre entre ustedes. Fíjense, no debe haber ningún pobre entre ustedes. Y si hay algún pobre, rápidamente ustedes deben reaccionar y deben sacarlo de su pobreza. Fíjense lo que le dice al pueblo allá en el pueblo de Israel. El Señor inició la salvación del mundo con el envío de su Hijo Jesucristo en medio del pueblo de Israel. Nuestro Señor abrió el llamado, la reacción de toda la humanidad ante el pecado. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Y el día de hoy se nos hace hincapié en el tema de nuestro bautismo. Y es un cambio en nuestra vida. Esto lo tenemos que entender. Es un cambio en nuestra vida. Fíjense que en la primera lectura tomada del libro del Eclesiastés y en la lectura del Evangelio se nos dice que nosotros no venimos aquí a la tierra para acumular, para juntar cosas, para hartarnos de comida, para vivir en lujos a costa de la calidad de vida de nuestros semejantes. Esto es, las dos lecturas nos advierten de eso. Es vanidad, dice, pasar la vida, trabaje y trabaje y trabaje, como lo hacía aquel señor que el del Evangelio tuvo una cosecha, una lluvia magnífica, hizo una gran cosecha y dice: ya, ¿dónde voy a poner todo el grano? Voy a derribar mis almacenes, voy a derribar mis hilos, voy a hacer unos nuevos. Y cuando ya termina, dice: ahora sí, descansa, date a la buena vida, vive, come, ya tienes suficiente para muchos años. Y dice: esta noche te voy a pedir el alma, dice el Señor en el Evangelio. Así le pasa a aquel que acumula para sí o trabaja para sí y no trabaja para las cosas que a Dios le interesan. ¿Está claro? ¿Está claro eso? El mensaje es que el Señor tuvo suficiente grano, era para que repartiera, empezando por los empleados de sus ranchos y siguiendo con las personas que están en la región donde Él vive. Acumular no es la finalidad de la vida, y esto es algo que lo tenemos el día de hoy. Algo como las grandes naciones del mundo, las que ordenan cuánto vale nuestra moneda, por ejemplo, cuánto vale nuestro café, cuánto vale nuestro maíz. Para los países pobres, sus productos, y luego con la ayuda de las autoridades políticas. Esto es de lo que nos advierte el día de hoy en el novenario, el Evangelio. De esto nos habla. Y tenemos un recurso muy fuerte del que nos habla San Pablo. Nosotros hemos sido purificados de ese egoísmo.
La tendencia a nosotros mismos, al yo, viene del pecado, el pensarse superior a todos los demás. Yo tengo derecho al mejor carro, tengo derecho al mejor vestido, tengo derecho a la comida fina y tengo derecho a una mansión. Esto es algo, y nosotros lo vemos normal. Esto es lo que yo muchas veces les digo a ustedes. Nosotros vemos normal que eso suceda. Pues no, Señor. Nosotros hemos recibido en el Evangelio la verdad sobre el sentido de la vida humana. Y no es la vida humana individual. Si algo nos ha hecho daño a los cristianos a través de la historia, es ejercitar nuestra fe, ejercitar individualmente, cerrarnos. A mí me tocó ver una vez cuando recién llegado a trabajar en Chiapas entre las comunidades indígenas, y también también ahí existen los ladinos, como les llaman, los que vienen los que ya muchos tienen sangre indígena, pero vienen ya digo, con una cepa española. Y me tocó ver a una mujer mestiza que se veía que era ciudadana, cuando ya estaba una indígena sentada en la primera banca, sentada. En ese momento que ella llegó, que esta mujer llegó a la iglesia, la indígena estaba hincada en el reclinatorio. Pues llegó la señora, se sentó en el lugar de la indígena. La indígena siguió rezando, y cuando se levantó para sentarse, pues se salió, y allí pasó toda la misa la señora. Y según ella, fue a adorar a Dios. Estas cosas no se entienden. Ahí está la primacía blanca de la que se habla mucho allá en Estados Unidos, del odio, de cómo se ha fomentado, sobre todo en el régimen presidencial anterior que tuvo Estados Unidos. Se fomentó el odio contra la migración, contra los migrantes, que eran considerados solo unos bandoleros, unos traficantes de drogas y cosas de este tamaño. Se usan muchas cosas para despreciar al ser humano, y esto no lo podemos admitir. Y esto, hermanos, es algo que nosotros ya no podemos dejar. No uses tus miembros, dice San Pablo hoy en la carta a los romanos. No uses tus miembros, no los utilices para la perversidad. No los hagas instrumentos perversos del mal. De esto te ha purificado. Nuestro bautismo nos ha ablandado el corazón. Nuestro bautismo nos ha iluminado la inteligencia. Nuestro bautismo nos ha cambiado los sentimientos. Pero esto es un ejercicio también que tenemos nosotros que realizar en la vida diaria, y no nada más en actos así esporádicos, de que hay una necesidad y hay una inundación acá. Sí, hacemos muy bien en ayudar y colaborar, pero esto debe ser una actitud de siempre, una actitud en la que nos interese toda la vida humana, todos los seres humanos. Nosotros, y no somos nadie por eso, no somos nadie para juzgar a nuestro prójimo. Nosotros muchas veces excusamos eso, tenemos una serie de excusas. Vemos al pobre que pues no tiene ni agua, no tiene ni jabón. Mira nada más este hombre, que no lo enseñaron a ser limpio. Nada más vemos así parcialmente las cosas. Este está así por flojo, este está así irresponsable sus papás. Siempre encontramos la excusa para nosotros no ayudar. Nosotros somos perfectos. Esto es algo que no tenemos, dice San Pablo. Nosotros ya hemos sido sacados, arrancados de esa vida egoísta, de esa vida individualista, de esa vida de autosatisfacción, y tenemos que ser responsables y generosos, y no solamente quedarnos ahí, sino hablar por la justicia, hablar por la verdad. Simplemente yo insisto en el tema de la compra del voto. Esto es bárbaro, esto lo tenemos que quitar.
tenemos que hacer brigadas los cristianos. No podemos ya estar con los brazos cruzados ante cosas de ese tamaño. ¿Por qué? Porque se perpetúa allí la deshonestidad, se perpetúa allí la corrupción, se perpetúa allí algo muy terrible. Y yo les dejo esto desde ahora, se los dejo desde ahora. Y tenemos que reaccionar los discípulos de Jesús. Tenemos que evitar que sigan personas irresponsables tomando los puestos de gobierno. ¿Por qué? Porque tienen manera, ya tienen mañas, ya tienen un arte. Nosotros sabemos, se dio el gusto de decir el presidente anterior al actual, nosotros sabemos cómo que ganen nuestros candidatos. Sí, todos lo sabíamos. Bendito sea Dios que hubo una reacción, pero esto no debe ser lo único. Todos los cristianos tenemos que tener conciencia, sentido verdadero de lo político. Y hoy nos pone bien claro, repito, en la primera lectura y en el Evangelio, el Señor: no vienes aquí para atragantarte, no vienes aquí para pensar en ti y dejarles a mis hijos una herencia muy buena o que sea. No tenemos que pensar así. No podemos, sí, claro, el futuro de sus hijos, pero dense cuenta la estructura maligna, la estructura política, la estructura económica que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué se tuvo que cambiar nuestra Constitución? ¿Por qué nuestra Constitución nos quitaron los derechos sociales que nos dejaron los próceres de un México más justo, que desgraciadamente dentro de un movimiento revolucionario sangriento que brotó precisamente por el abuso, por la concentración de la tierra, las grandes haciendas, sí, por la manera tan fácil y superficial de ver la vida, en donde los peones yo me tocó todavía ver, a mí me tocó, cuando llegué a Chiapas, ver todavía algunas de las fincas famosas en donde se les llamaba acasillados. Yo vi unos edificios así que más parecían un baño con regadera, un baño con el equipo sanitario. Y les decía: oye, ¿y por qué estas casas tienen tantos baños? Dice: no, son las casas de los indígenas, son las habitaciones de los indígenas con sus familias. Así los tenían viviendo. Claro, los hijos de los finqueros se iban a estudiar a Europa, mientras los indígenas no sabían ni leer ni escribir, y además tenían que pedirle permiso al patrón. Y también supe, esto no pasó en mi tiempo, pero supe de cómo, me lo platicó a mí el obispo con el que fui a trabajar allí, de cómo un muchacho joven se salió porque empezaron a conocer. La iglesia tradujo para ellos toda la legislación agraria que dejó la revolución, que allí no llegó. La legislación de que se había en una finca, en una propiedad, más de 20 familias, se tenían que repartir ya de esa propiedad, se tenía que darle tierras a las familias según las nuevas leyes agrarias. Pues entonces los padres dominicos y los padres jesuitas, en una zona grande allí en Chiapas, tradujeron la ley agraria a la lengua indígena. Y los indígenas, un joven salió ¿qué le va? Voy a tramitar, ¿qué le voy a decir al finquero? Voy a tramitar según la nueva legislación las tierras para nosotros. Entonces se salió sin el permiso del finquero, y el finquero, claro que llegó a saber a qué salió, pues delante de todos sacó la pistola y lo mató. Delante de todos los demás
miembros. ¿Y ustedes creen que hubo justicia? De ninguna manera. Mató un perro. Entonces, de este tamaño llegamos a ser hermanas y hermanos cuando nos deshumanizamos, pero lo que queremos el día de hoy para poder caminar juntos y poder caminar juntos construyendo un mundo, el mundo verdadero, porque el Papa no nos ha llamado a los católicos a que estemos así agarraditos alrededor de la fogata como los niños exploradores. Allí me acuerdo de cuando era niño yo, y somos los exploradores, y así dando vueltas nosotros allí en las iglesias. Tenemos que ser conscientes de que a todos Dios nos va a pedir cuenta cuando lleguemos delante de Él, del mundo que nosotros permitimos que se creara o del mundo que transformamos. Vamos a recibir el premio de la gloria. Entonces, esto es importante que entendamos. Somos purificados del pecado egoísta, del egoísmo. Somos purificados del corazón indolente. Somos purificados de la mente torcida con la que justificamos nuestro desprecio o nuestro descuido por nuestros hermanos. No, esto ya nos quitó el bautismo, nos hizo criaturas nuevas. Y fíjense, es muy fuerte esta palabra de Pablo. No podemos utilizar nuestras facultades para construir una sociedad perversa, para construir un ambiente desigual. Y esto tenemos que trabajar. Esto no es una quimera. El Papa, en su última carta encíclica que se llama Fratelli, hermanos y hermanas todos, todas y todos, dice, debemos trabajar lo que yo les dije hace rato, que dice el Deuteronomio, para que no haya ningún pobre en la tierra y para que a todos los seres humanos se les garanticen sus derechos completos. Este es el trabajo. Y el Papa no convoca solo a los católicos en sus cartas. Las cartas encíclicas de los papas siempre dicen pues a los hermanos, miembros de la iglesia, pero también a las personas de buena voluntad. El Papa convoca al mundo. No debemos permitir que existan ya pobres en la tierra. Tenemos que garantizar. ¿Y a qué equivale eso? A una sociedad justa, a donde las oportunidades se repartan por igual, se repartan los beneficios por igual. ¿Por qué tenemos que, no solamente el campesino, porque siempre el maíz, porque no fue a la universidad? Me ponen ahorita a sembrar maíz, yo que tengo una carrera universitaria, me ponen a sembrar maíz y yo no voy a saber, me ponen a administrar tierras, yo no voy a saber. Ellos son expertos, pero nosotros, con eso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, mandamos a los pobres campesinos a irse a las ciudades a ver qué hacían, porque el campo fue desatendido por estos gobiernos de los últimos más de 40 años, más de 50 años. ¿Por qué? Porque teníamos que ser un país industrializado. Y ahí vienen los campesinos sin preparación alguna para ser obreros y todo, pues ahí van a contratarse a las fábricas. ¿Y qué tuvimos? Obreros desprotegidos de sus derechos. ¿Por qué? Porque también el gobierno se encargó de crear los sindicatos corporativos ligados a un partido político dominante que tuvimos durante tantos años en México. ¿Y qué cosa hicieron con eso? Pues los obreros entraron a ganar una miseria, mientras las empresas empezaron a llegar, las empresas de Estados Unidos y las empresas mexicanas, pues pagan las miserias de salarios que hasta el día de hoy se pagan en México a las trabajadoras y a los trabajadores. Entonces, queridas hermanas y queridos hermanos, todo esto nos debe interesar, todo esto. Y por favor, no se lleven en su corazón y dicen, ay, el obispo, eso es pura política, eso no es el evangelio. El evangelio te va a salvar por la justicia, el evangelio te va a salvar por la misericordia, el evangelio te va a salvar por tus obras buenas. Así es que yo no estoy hablando de cosas que por loquito, no. Estoy hablando del evangelio,
de la raíz del Evangelio, que es el amor, la justicia, la misericordia, la compasión, el hombre nuevo, la mujer nueva, que se esfuerzan por todas sus hermanas y por todas sus hermanas y hermanos, para que tengan la vida y que tengan todos una vida digna. Lo dice el Santo Padre. Bueno, pues entonces hoy no puedo decir pues para que se vayan a trabajar, pues para que se vayan a descansar, a tener este domingo, pero estoy seguro que más de uno de los que están aquí trabajan con los horarios espantosos que ahora les ponen de 12 horas. Eso es horrible. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra Eucaristía, que es la Eucaristía dominical también. Y como es la Eucaristía dominical, pues vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Al Señor de nuestra vida, pidámosle ahora que escuche nuestras oraciones y nuestras voces, diciendo: escucha nuestra plegaria, Padre de misericordia. Para que los cristianos mantengan en su forma de vivir el compromiso con la cruz de Cristo, con la que fueron marcados el día de su bautismo, oremos. Para que todos los creyentes, al recordar su bautismo, tengan en el corazón el compromiso de que sus acciones y sus palabras sean testimonio de verdaderos servidores de tu reino, oremos. Para que la Iglesia, como Jesús, tenga el corazón abierto a todas y todos y con valor evangélico pueda afrontar los retos de hoy, dando siempre testimonio de la fe que proclama, oremos. Para que quienes participamos en este novenario crezcamos en la fe recibida en el bautismo y que la luz del Señor nos alcance para descubrir la profundidad del amor de Dios, oremos. Para que todos los bautizados entendamos profundamente nuestro bautismo y sepamos que no podemos estar por nuestra inacción en favor del amor, de la justicia, haciéndonos cómplices del pecado que daña a tanta gente. Roguemos al Señor. Y ponemos por supuesto todas las intenciones que hemos leído al principio de la misa. Padre de bondad,
escucha nuestras oraciones y concédenos cumplir fielmente las promesas del bautismo, dando un valiente testimonio de la fe y ser así dignas y dignos de la salvación que Cristo nos adquirió con su muerte y resurrección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Favor de sentarse. Presentamos nuestras ofrendas al Señor. Las personas invitadas a la colecta es momento de iniciar. Les recordamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez. Participemos todos del canto del ofertorio. De pie, por favor. Oren, hermanas, oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Junto a los dones que te presenta la Iglesia, te rogamos, Señor, que aceptes como ofrenda espiritual a quienes, configurados a Cristo tu Hijo por el bautismo, hemos sido agregados al pueblo sacerdotal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y exaltar tu nombre, Padre Santo y Misericordioso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el sacramento del nuevo nacimiento. Tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo
emanara para nosotras y nosotros el don nupcial del bautismo, primera Pascua de los creyentes, puerta de nuestra salvación, inicio de la vida en Cristo, fuente de la humanidad nueva. Del agua y del Espíritu engendras en el seno de la Iglesia, Virgen y Madre, un pueblo de sacerdotes y reyes, congregado de entre todas las naciones en la unidad y santidad de tu amor. Por este don de tu benevolencia, tu familia te adora y unida a los ángeles, a las santas y a los santos, canta el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotras y nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignas y dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantas y cuantos participamos
del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Hilario, nuestro obispo emérito Raúl y todos los pastores que cuiden tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, hoy al reflexionar sobre el bautismo nos hemos sentido mucho más hermanas y hermanos, un solo cuerpo. Estamos al servicio del mundo, de la justicia en Él, de la misericordia en Él, del crecimiento por igual para todas y todos quienes componen la familia humana. Así que con esta convicción de que tenemos que ser agentes de la transformación del mundo, le pedimos a nuestro Padre Dios toda su ayuda con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un saludo de paz.
Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos, las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digamos juntos la antífona de comunión que se encuentra en la página 39 de su folleto novena. Miren cómo nos amamos el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Las personas que van a recibir la Sagrada Comunión, favor de permanecer de pie en su lugar. Las demás se pueden sentar. Van a recibir la Sagrada Comunión en la palma de la mano izquierda, la tomarán con la mano derecha para llevarla a su boca, pero antes, favor de retirar el cubrebocas hacia un lado. Se pide consumirla delante del sacerdote o del ministro de la comunión.
Para las personas que nos siguen a través de las redes sociales y para los que no pudieron recibir la Sagrada Comunión de forma sacramental, los invitamos a hacer la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. De pie, por favor. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, que nosotros les conocemos más bien como los jesuitas. Ellos en la diócesis están en la parroquia de Parras de la Fuente, la parroquia de la Asunción de María, y pues es una gracia muy grande que tenemos en la diócesis a los hijos de San Ignacio, que tienen una historia muy hermosa en todo el camino de la iglesia. Han sufrido también, porque los han perseguido precisamente porque tienen un apostolado, un carisma que hace presencia en toda la sociedad. Pues hubo envidias desde dentro de la iglesia y también incomodidad también de los políticos allá. Estamos hablando del siglo XVIII, e incluso la iglesia en un momento dado decidió la supresión, pero Dios nuestro Señor, que les ha protegido, inspiró a Santa Catalina la Grande en Rusia, que les recibió y ahí se refugiaron, y por eso hasta el día de hoy, bueno, iba a pasar, porque los jesuitas siempre han tenido un papel muy importante en la historia de la iglesia, y les reconoció de nuevo la iglesia, y ahí están por todo el mundo hasta el día de hoy, y tenemos la gracia de tenernos en la diócesis. Y también está un grupo de laicos, ¿sí?, que tienen un trabajo en la evangelización de la cultura, que es la Casa Loyola. Ellos también hacen presente el Evangelio con la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Alimentadas y alimentados con el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, te pedimos, Padre, que nos hagas crecer en la comunión de tu Espíritu y en la caridad fraterna, de tal modo que alcancemos con ardiente caridad la plenitud del cuerpo de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El signo para hoy sugerido es buscar en los documentos que tienes tú en tu casa de identificación personal la constancia de tu bautismo y de todos los miembros de tu familia, claro. Verifica en qué fecha comenzó tu vida cristiana y la vida cristiana del resto de tus familiares, quiénes son los padrinos de tuyos, los padrinos de tus hijos, qué sacerdote te bautizó, en qué comunidad parroquial fuiste incorporado, fueron incorporadas e incorporados a la vida cristiana, o es la comunidad de la iglesia. Y celebra tu aniversario de bautismo, así como celebras el aniversario de tu vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie los corazones de ustedes y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.